Práctica número 2. Clasificación de un compuesto orgánico por su solubilidad. El objetivo de esta práctica es realizar pruebas de solubilidad en diferentes compuestos orgánicos y así poder clasificarlos de acuerdo a dicha propiedad. Una prueba más para identificar compuestos orgánicos es evaluar el comportamiento de la sustancia frente a diversos disolventes. Al determinar su solubilidad en ellos, esto limita a un corto número de las clases a los cuales pueden pertenecer las sustancias que se trata de identificar. La forma de llevar a cabo las pruebas de solubilidad consiste en mezclar un disolvente con una cantidad equivalente al 3% en peso de la sustancia problema. Si el compuesto se disuelve, entonces se considera como soluble, pero si lo hace parcialmente o no se disuelve, entonces se considera como insoluble. Excepto para el caso del ácido sulfúrico concentrado, que puede reaccionar con el compuesto o incluso destruirlo, que entonces se considera como soluble, aun cuando solo se manifieste una elevación de temperatura. Solo se considerará como insoluble en ácido sulfúrico concentrado a aquel compuesto que claramente permanezca sin cambio alguno y forme a dos fases no miscibles con este ácido. Muy bien, para esta práctica trabajaremos con la siguiente tablita en donde vamos a ir descartando de acuerdo a la solubilidad de los compuestos y vamos a ir clasificando incluso de acuerdo a los 8 grupos que se tienen para dicha propiedad. De los solutos que vamos a trabajar es el benceno, el alcohol amílico, el ácido salicílico, la sacarosa y el acetato de etilo. En el caso de que sean solutos, se utilizará una pizca del compuesto y este se llevará a 40 gotas del solvente en cuestión. En el caso de que el soluto sea líquido, se utilizarán 3 gotas y al igual se incorporarán en 40 gotas del solvente. El primer solvente que vamos a utilizar, pues obviamente es el agua, y a partir de ella se van a ir descartando de acuerdo a las características que presente cada compuesto. Si al mezclarlo con el agua se convierte en una mezcla homogénea, es porque hay solubilidad y entonces, pues obviamente al ser soluble, se incorporará hacia este otro solvente en un tubo nuevo con las mismas cantidades que ya mencioné. 3 gotas o una pizca y 40 gotas, en este caso ya no de agua sino de éter. Si esté soluble en éter, a su vez, bueno, se incorporará al grupo S1, y si es insoluble, se incorporará en el grupo S2. Si el compuesto de origen fue insoluble en el agua, pues el compuesto que le sigue a tratar en cuanto a solubilidad es el ácido clorhídrico al 5%. Si el compuesto va a ser soluble en el ácido clorhídrico, pues se incorpora al grupo B, y si es insoluble, se tomará un nuevo tubo con las mismas cantidades, una pizca o 3 gotas y 40 gotas de hidróxido de sodio al 10%, en donde igual se determinará la solubilidad o bien si es insoluble. En el caso de ser soluble, nuevamente se trabajará con el bicarbonato de sodio al 10% con las mismas características, y al ser soluble se incorporará al grupo 1 y al ser insoluble en el grupo A2. Si partimos del hidróxido de sodio al 10% y la insolubilidad del compuesto, entonces nos basamos en este criterio, en donde podemos revisar la estructura o la fórmula de dicho compuesto y verificar si tiene nitrógeno o azufre, y si tiene estos compuestos entra en el grupo M, y si no los presenta, entonces trabajaremos ahora con el ácido sulfúrico concentrado, de tal manera que al incorporar con el ácido sulfúrico concentrado, si hay insolubilidad por la presencia de dos fases, pues se incorporará al grupo I, y si es soluble, pues el grupo N es el que tomará ese compuesto de acuerdo a esa propiedad. Ya tenemos aquí el tubo con las 40 gotas de agua, y el primer soluto que vamos a trabajar es el benceno. Del benceno recuerden que tenemos que colocar 3 gotitas, y después de colocar esas 3 gotas se tiene que agitar para verificar que sea soluble o bien señalar si es insoluble.
dejamos que repose parcialmente. Y observamos que hay una separación de fases, por lo tanto el benceno no es soluble en agua, y si no es soluble en agua, entonces tenemos que pasarlo a la siguiente etapa, en donde vamos a trabajar el ácido clorhídrico al 5%. Seguimos trabajando con el benceno, pero ahora en el tubo vamos a colocar, o colocamos mejor dicho, 40 gotas de ácido clorhídrico al 5%. Se deja caer 3, agitamos y verificamos que sea soluble o insoluble en el solvente. Podemos ver que hay dos fases, por lo tanto es insoluble y tenemos que continuar con el hidróxido de sodio al 10%. Ahora con 40 gotas de hidróxido de sodio al 10%, colocamos 3 de benceno, volvemos a repetir el proceso, agitamos y verificamos solubilidad. Podemos ver nuevamente las dos fases que se presentan, por lo tanto el benceno es insoluble con el hidróxido de sodio al 10%. Como el benceno fue insoluble en el hidróxido de sodio al 10%, recuerden, hay que verificar si en la estructura este compuesto tiene nitrógeno o azufre. Al revisar y no tener nitrógeno o azufre dentro de su estructura, vamos a tener que trabajar ahora con el ácido sulfúrico concentrado, como lo marca la tabla. De este ácido igual se colocan 40 gotas en el tubo y 3 del soluto, que es el benceno. Se agita y con respecto al ácido verificamos si hay alguna fase o incluso si hay incremento de temperatura, lo cual quiere decir que es soluble en este compuesto, y al benceno lo podemos ubicar entonces en el grupo N. El grupo N incluye dentro de su solubilidad algunos compuestos aromáticos, como lo es el benceno. Muy bien, ahora el soluto que trabajaremos es la sacarosa. Al ser un soluto sólido, lo que utilizaremos es una pizca de este compuesto y lo colocaremos, como nos dice la tabla, primero con 40 gotas de agua. Agitamos y verificamos su solubilidad. La sacarosa es el azúcar común y ustedes recordarán que es un cristal. Si observan el tubo con agua, no hay ningún cristal ahí presente, por lo tanto es soluble en agua. Y continuamos hacia el éter para ver su solubilidad en él. Ya que colocamos las 40 gotas de éter, vamos a agregar una pizca de sacarosa y volvemos a agitar. Verificamos solubilidad y si observamos bien el tubo en el fondo sigue habiendo cristales, por lo tanto no es soluble en éter y vamos a poderlo clasificar en el grupo S2. El grupo S2 incluye en cuanto a solubilidad a compuestos que tienen solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Si nosotros revisamos la estructura de la sacarosa, estos elementos están presentes en él. Dentro de estos compuestos que únicamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno se encuentran los polihidroxialcoholes, en donde se incluye a la sacarosa. Para la próxima clasificación en cuanto a solubilidad trabajaremos ahora con el ácido salicílico.
También, al ser un soluto, lo que ocuparemos será una pizca del compuesto y la colocaremos en 40 gotas de agua, como indica el inicio de nuestra tabla. Se coloca la muestra de ácido salicílico, se agita vigorosamente y de inicio podemos verificar que el ácido salicílico es insoluble en agua, por lo tanto vamos a seguir o dar continuidad con el ácido clorhídrico al 5%. Ya en el tubo que contiene las 40 gotas de ácido clorhídrico al 5%, colocamos la pizca de ácido salicílico. Nuevamente se hace la agitación, una agitación vigorosa, y se puede observar que no hay solubilidad, incluso se ven los cristales del ácido flotando. Como el ácido salicílico fue insoluble en el ácido clorhídrico al 5%, la tabla nos indica que ahora lo tenemos que tratar de solubilizar con hidróxido de sodio al 10%. Se toman también 40 gotas de este reactivo más la pizca de ácido salicílico y se da una agitación vigorosa. Pueden observar que ahora la diferencia del tubo anterior y el de ahora, en donde se solubiliza por completo. Continuando con la tabla de solubilidad, al verificar la solubilidad en el hidróxido de sodio, nos marca que ahora tenemos que mezclarlo o incorporarlo en el bicarbonato al 10%. Si este compuesto es soluble en bicarbonato, entonces lo vamos a clasificar como grupo A1, que de hecho es lo correcto. Si ustedes observan, ya no hay rastros del ácido salicílico, y el grupo A1 nos habla de compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ácidos y anhídridos e incluso ácidos carboxílicos, que incluso se asemejan a la estructura de este compuesto. Para la siguiente clasificación trabajaremos con el alcohol amílico. Al ser un alcohol y ser líquido, de este vamos a tomar 3 gotitas y las vamos a incorporar en 40 gotas de agua. Acuérdense que el primer compuesto inicial para trabajar solubilidad es el agua. Se agita vigorosamente y se observa si hay solubilidad o no hay solubilidad. Acercamos un poquito y vemos que hay 2 etapas, marcando que no es soluble en agua. Al ser insoluble en agua, entonces ahora tenemos que trabajar con el ácido clorhídrico concentrado, perdón, al 5%, no concentrado. Agregamos 3 gotas, agitamos vigorosamente y observamos que es insoluble. Incluso en las paredes del tubo de ensayo podemos ver una fase oleosa y una fase, un tipo burbuja, si pueden observarla un poquito más de cerca en la parte superior del líquido. Recuerden que al ser insoluble cualquier compuesto en el ácido clorhídrico con 5%, vamos a tener que colocarlo ahora en el hidróxido de sodio al 10%. Se añaden 3 gotitas en 40 gotas, igual que las ocasiones anteriores, se agita vigorosamente y se observa la solubilidad. Si verificamos bien, sigue habiendo una porción oleosa en las paredes del tubo y una fase que se va creando en la superficie del líquido, en este caso del hidróxido de sodio, por lo tanto es insoluble. Dando continuidad a la tabla, si la sustancia es insoluble en hidróxido de sodio al 10%, tenemos que verificar si en la estructura se tiene nitrógeno o azufre. Este compuesto, al no tener ninguno de estos dos elementos, se tiene que trabajar con ácido sulfúrico concentrado. Se toman 40 gotas del ácido y 3 gotas del alcohol amílico, en este caso. Se agita cuidadosamente
ya que es ácido concentrado, y se verifica la solubilidad. Si nosotros observamos, sigue habiendo una parte oleosa en las paredes, por lo tanto es insoluble, y lo incorporamos al grupo I. Al hablar del grupo I, tenemos que incorporar en este a los hidrocarburos y derivados halogenados de los hidrocarburos, en donde se incorpora el alcohol amílico. Otro de los solutos que se tendría que trabajar en práctica es el acetato de etilo, y ese compuesto lo vamos a dejar para la parte de investigación que ustedes van a complementar de la práctica. Van a tener que investigar a qué grupo pertenece. Claro que no quiere decir que vayan a hacer el procedimiento que nosotros hicimos aquí en laboratorio, pero de forma teórica se puede obtener la respuesta de a qué grupo puede pertenecer el acetato de etilo. Recuerden que hay 8 grupos para clasificar el compuesto según su solubilidad.